Usted lo va a decir bien fuerte. Usted va a decir, diga, soy más que vencedor. Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá. no temerá mi corazón. Diga, Jehová es mi luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién yo temeré? Si mayor es el que vive en mí que aquel que el mundo está. Se llama el vencedor, el león de Judá. Su diestra me sostendrá, su mano me librará. Soy más que vencedor, por medio de aquel que me amó. Y en él yo solo confiaré, la victoria en mis manos se pondrá. Soy más que vencedor, por medio de aquel que me amó. Y en él yo solo confiaré, la victoria en mis manos se pondrá. Que en tu vida está allí detenido, que no avanza, de nada sirve. Si no somos valientes en reconocer, hay una responsabilidad, hay una culpa que no tiene que ver de manera directa con la persona con la que normalmente peleamos, discutimos, normalmente nos hace la vida de cuadrito a nuestro parecer, sino que es un problema mío, que yo tengo que ser responsable, tengo que asumir esa responsabilidad. Precisamente en este texto la Biblia enseña, y es la parábola del buen samaritano. Dice la Biblia, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino, siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano. Cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata, cargado de la posada, y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús: así es, ahora ves y haz lo mismo. Y esta es una orden del Señor. Cuando yo leía este pasaje, el Señor me hablaba de indiferencia, de la indiferencia tan grande que hoy en día nosotros tenemos en nuestro corazón al enfrascarnos o empecinarnos en autojustificarnos, autodefendernos, en creer que somos más santos que otros, en pretender que las otras personas son más responsables de la maldad que nosotros mismos, el culpar una y otra vez que el estado en el que yo estoy es responsabilidad de la persona con la que convivo, con mi vecino, con el de la iglesia, con el pastor, y menos mi propia responsabilidad. Y habla aquí este texto acerca de ese hombre y dice que era un hombre judío que bajaba de Jerusalén, que fue atacado por ladrones. Y el Señor me traía una comparación en cuanto a que convivimos quizás con algunas personas que sin tú darte cuenta, en algún momento de sus vidas fueron atacadas, fueron maltratadas, fueron tenidas en poco.
que quizás tú estás conviviendo con una persona en esta condición y que dice que a él lo dejaron medio muerto. Quizás tú que estás acá, en tu vida te ha tocado quedar medio muerto y has quedado a la merced a ver quién va a ser ese buen samaritano que va a acordar de ti. Ahora, no podemos estar todo el tiempo tratando de victimizarnos y colocarnos en la posición de que otro sea el que esté buscando solucionarme mi problema. Tampoco podemos ponernos en esa situación. Pero sí podemos ponernos en la situación de pensar que esa persona con la que convivo puede ser ese que está tirado en el camino, vuelto nada, y que nada gano yo señalando, juzgando y culpando. Tú quizás tienes problemas en tu hogar, tienes problemas con tus hijos, yo no sé qué clase de problemas puedas tener. Y aquí hacemos una evaluación, cada uno me puede dar un problema y aquí hay un montón de gente y saldrían un montón. Todos de diferentes maneras, todos con diferentes personas. Y tú puedes lanzar la expresión, es que cuando él hace eso, a mí me duele mucho. Es que cuando él o ella se comporta de esta manera, yo no lo entiendo ni lo comprendo. Comienzas tú en ese punto a darle vuelta al problema por años. ¿Y por qué llevas tanto tiempo en esa misma situación y no avanzas? Porque definitivamente no has dejado que Dios obre en tu vida, reconociendo que tu papel es de mirar qué es eso que está allí en el corazón de esa persona, que tú eres el instrumento que Dios colocó para bendecir a esa persona, que eres el instrumento que Dios colocó para ayudar a levantar a esa persona, que no puedes perder el tiempo. ¿Cuántos aquí viven con una persona terca? Dios del cielo. Eso sonó como con fuerza. Yo pensé que se habían dormido, pero en el momento en que hice la pregunta, todo el mundo reaccionó. ¿Y sabes cuál es el problema de la terquedad? Que le vemos la terquedad a todo el mundo y no la nuestra. Por eso fue que se oyó tan fuerte, ¿verdad? Entonces se oyó fuerte porque normalmente decimos, tú eres terco. ¿Y qué respondemos? Tú también. Y nos reñimos y peleamos en esa misma situación. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Dice que pasó un sacerdote por allí y lo que la palabra dice no solamente es que él pasó por el lado, no dice él pasó por el lado, él se cambió de lado. Él vio el problema allá y él dijo, me voy por acá, no quiero saber nada de eso. Y así somos nosotros, andamos huyendo a enfrentar aquello que quizás es la voluntad de Dios que estemos atravesando para ver de qué estamos hechos nosotros, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces Dios no te manda a huir. Yo creo que en la Biblia encontramos un episodio en el cual alguien tuvo que huir y yo creo que todos conocemos cuál es, ¿verdad? Si yo les pregunto, ustedes dirán, bueno, sí, José. A mí me causó mucha risa porque yo escuché a un predicador y el predicador dijo, la mujer de Potifar, esa señora que se llama Calientifar. Y yo le digo a él, ¿quién le dijo a él que se llamaba Calientifar? Entonces después le sale, no, una broma, ¿verdad? Entonces sabemos que José huyó de esta mujer porque lo estaba atosigando, lo quería violar en otras palabras. Sin embargo, y ese es el único momento o la única razón por la que Dios dice que huyas, cuando eres enfrentado o te estás enfrentando a una tentación. Cuando te estás enfrentando a esa persona que está allí, que busca que tú caigas, que busca que tú tires por la borda todo lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Esas tentaciones que vienen de repente a nuestra vida y que el enemigo es experto en colocar esos anzuelos, digo yo, esas trampas, y que muchas veces sin darnos cuenta o dándonos cuenta, porque nos lleva el placer o el deseo o la curiosidad. Un anzuelo de la tentación es la curiosidad, y por curiosidad personas que quieren probar, quieren ver qué pasa allí. Y cuando se vienen a dar cuenta, cayeron. Frente a una tentación sexual, tú tienes que huir. Frente a un ofrecimiento del enemigo, tú tienes que huir. Pero lo que Dios nos está diciendo es que en esta historia no es el momento de huir. Es el momento de ir y de enfrentar. Aquí hay gente que tiene que pelar esa frentecita y decir, voy a enfrentar esto. Tengo que enfrentar esto. ¿Por qué le das tanta vuelta a lo que tienes que enfrentar? Hay personas que
hay una conversación que es importantísima, necesaria, absolutamente necesaria para el bienestar de la familia. Y por miedo a la reacción de la otra persona dice, después. Y después es que pasan los días. ¿Y qué hace el enemigo? Cuando hay circunstancias así, el enemigo se aprovecha. Hace poco alguien me contaba un testimonio acerca de una situación en su hogar, donde el enemigo, donde Dios ya le había advertido que tomara medidas frente a una situación que se estaba. Y no tomó las medidas. Y cuando vino a reaccionar, casi sucede una desgracia. Por no actuar en el tiempo, por no moverse, sino querer estar escapándonos. Resulta que esa persona que está allí tirada en el piso, estamos hablando de la situación del samaritano, es esa persona con la cual tú tienes que tener esas conversaciones, que te tienes que acercar para no solamente ayudar a levantarla, sino que tú misma o tú mismo también te levantes. Por eso deja de postergar conversaciones importantes. Deja de postergar conversaciones importantes. ¿Hay alguien que Dios le está hablando directamente en esta noche? Ay, es que si yo le digo, entonces se va a poner bravo, me va a decir tal cosa, me va a patear, me va a humillar. Mira, ¿qué te puede hacer? ¿Qué te puede hacer? Y yo te voy a dar una estrategia. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, cuando ha sido Dios quien te ha encomendado a hacer esa labor, cuando ha sido Dios Él mismo, como hoy está haciendo, te está diciendo que es el momento de hablar y hablar claro. Dios te va a dar las palabras. Dios te va a ungir de una capacidad, de una autoridad, que aquella persona que te escucha, aunque quiera levantarse, aunque quiera imponerse y aunque quiera decir cosas que te puedan hacer sentir mal, no va a poder. Porque es el mismo Dios que te va a usar. Y tenemos que colocarnos en disposición con Dios. Hay veces que son nuestros padres. Y nuestros padres nos damos cuenta, bueno, mamá, ese comportamiento que tú tienes no me gusta. Papá, por mucho tiempo me has maltratado. Papá, por mucho tiempo me he sentido mal contigo. Papá, no me gusta cómo me hablas en público. Papá, no me gusta cómo me humilla. Y ahí está eso aquí. Y no sale. Y no sale. Y entonces piensa un poco en esta fotografía acerca de ese samaritano tirado en el piso y tú cambiándote de ser, cambiándote al otro lado y diciendo que otro de pronto por allá pueda decírselo, que otro quizás se tope con él. Yo no digo nada porque siempre es el mismo problema. A veces decimos, ¿para qué voy a decir si no pasa nada? ¿Para qué voy a decir si no se soluciona nada? Es que esta vez es diferente porque es que es el mismo Dios quien te está dando la orden. Y es el mismo Dios quien te está diciendo, voy a colocar palabras poderosas en tu boca. Porque tú eres profeta en ese lugar donde Dios te ha puesto. Porque tú eres ungido en ese lugar donde Dios te ha puesto. Pero esto es para aquellos que reciben la palabra y dicen, Dios mío, esto es conmigo. Llegó el momento de no quedarme callado. Llegó el momento de levantarme y decirle al diablo, basta, suelta mi casa y suelta mi familia y voy a enfrentar lo que tengo que enfrentar. ¿Cuántos hay aquí que son valientes? ¿Cuántos aquí entienden que no se pueden cambiar al otro lado, que tienen que enfrentar la situación, que tienen que rescatar al que tienen que rescatar? Es que hay una tarea, hay una asignación y tú no puedes ser indiferente a lo que está sucediendo por cobardía. Porque muchas veces no enfrentamos es por cobardes. Ahora yo no te estoy, ay, la pastora ya dijo que teníamos que ir a enfrentar. Esa señora está diciendo que vamos a pelear. No, yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que Dios ha colocado un bálsamo en tu boca restaurador. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Acaso no te cansas de andar con ese, como le digo yo, una palabra del pueblo, ese torzón aquí en el pecho? No hay nada más feo que uno saber que alguien tiene algo en contra de uno o que uno tiene algo en contra de alguien y uno lo tenga aquí. ¿Cómo tragas? ¿Cómo andas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo respiras? Eso te está matando. Eso está impidiendo que Dios pueda ungirte más. Eso está deteniendo la mano de Dios. Quizás llevas 3 días, 5 días, 2 meses diciendo, Señor, envíame la bendición. Pues olvídate, no va a llegar hasta que nos saquen lo que está aquí. Y a veces Dios nos tiene que confrontar así. En el proceso de culpar, nos es más fácil culpar.
Se nos es más fácil, es que por él, por ella, por eso es que yo estoy así. No, vaya usted y deje de estar caminando por aquel lado y véngase por el lado del que está tirado en el piso. Porque quizás es verdad con lo que usted dice. Está reventada la persona, está vuelta a nada la persona está en una condición de verdad bastante deteriorada, pero es algo que Dios quiere hacer por medio de ti para levantar a esa persona de allí. Pero esa indiferencia y a la vez esa capacidad de querernos escapar de nuestras responsabilidades es la que nos hace a nosotros no ser obedientes a lo que tenemos que hacer con Dios. ¿Sabes algo que Dios en esta noche quiere entregarte? Amor. Una dosis extra de amor. Eso es lo que yo vine a decirte en esta hora. Porque cuando tú en tus fuerzas intentas hablar, vas a desencadenar un conflicto mayor. Pero si tomas la dosis de amor de Cristo, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, y tú dices, Cristo, revísteme, y que cuando yo hable y cuando yo diga, seas tú a través de mí, en ese momento ves algo diferente. Ves algo diferente. ¿Cuántas personas yo no he visto que se han enfermado por callar? Por callar. Y callan. Dice la palabra en el libro de los Salmos: mientras callé, mis huesos envejecieron. Entonces te estás secando, te estás enfermando. Comienzas a ir al médico y te comienzan a salir diagnósticos. Porque hay algo acá que no está listo, que no está resuelto. Necesitamos resolver todo lo que esté acá, que no está como debe estar. Dice, el samaritano era despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Jesús, cuando tenía la multitud enfrente de ellos, y dijeron los discípulos, ya despídelos porque es tarde y no tenemos comida para ellos. Dice que Jesús se movió a compasión y dijo, ¿qué tienen? Vengan, vamos a bendecir a esta gente. Y él comenzó a partir los panes y los peces. Y toda esa gente comió. ¿Se movió a qué? A compasión. Cuando una persona se mueve y es obediente y diligente a la instrucción de Dios, Dios le va a proveer unos recursos especiales para caminar en victoria y ver la mano de Dios. La mano de la sobreabundancia de Dios te toca, reposa sobre tu vida y tú caminas en victoria. No solamente levantas a ese samaritano, sino que eres bendición para muchos más. Pero cuando eres indiferente, no. Por eso es importante no ser indiferente. Nos vamos a encontrar con todo tipo de personas. Aquellas que no dan ganas de acercarse. Aquellas que no dan ganas de hablar nada con ellas. Y quizás para hablar con esas personas el Señor en esta noche quiere colocar en ti un deseo de que no solamente ayunes esta semana, sino la otra, para prepararte y tengas esa conversación. Porque hay conversaciones difíciles que se tienen que dar y no podemos seguir retardando eso, atrasando eso. Mujeres que están acá, que han callado por muchos años, lo que han dejado que pase el tiempo y esté allí en ese corazón. Y no dicen nada, solamente tragan entero. Y tragan entero. Es que él no se preocupa por mí. Es que él es tan duro conmigo. Es que él me trata tan mal. Es que él, y todo eso allí guardado. ¿Sabes? Eso te está matando. Tienes que aprender a sacarlo. Con ayuda del Espíritu Santo yo creo que tú lo vas a sacar. Y que Dios te llene de valentía para enfrentar lo que tengas que enfrentar. Amén. Dice que el samaritano se le acercó y le alivió las heridas. También lo que dice es que lo llevó a un lugar. Y cuando estaba en ese lugar, en esa posada, él dejó dinero para ayudar a esa persona. El enemigo, ¿sabes qué hace? El enemigo te siembra una duda en cuanto a ayudar a alguien. Y te dice, ¿para qué lo vas a ayudar si después va a ser un desagradecido? Te vas a encontrar con gente desagradecida. ¿Te has encontrado con gente desagradecida que tú has dicho, tanto que yo lo ayudé y mira cómo me paga? ¿Te has encontrado con gente así? Pero eso no debe robar esa disposición que ya Dios colocó en tu corazón de bendecir.
Porque es que ya Dios colocó en ti un don de compasión, que tú al ver la necesidad de otro te muevas y bendigas. Y es natural de ti, sale espontáneo. Y por medio de ese don que Dios colocó en ti, Él te va a bendecir mucho más. Eso es lo que hace Dios con aquel que es humilde y dice: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Hay gente que ha orado y ha dicho: Señor, bendíceme porque quiero bendecir a otros. Bendíceme, Señor, porque yo quiero tener para darle a otra persona. ¿Cuántos han orado así? Esa es una persona que ya se olvida tanto de su necesidad y más bien piensa en la necesidad de la otra persona. Ese es un buen samaritano, que piensa en el pobre, que no es indiferente, que ves a alguien que tiene necesidad y te mueves si quieres ayudar. Yo contaba acerca de un video que vi que me partió, como dice uno, me partió el alma. Y era una situación de una mujer embarazada que iba con su esposo, y ella estaba bien barrigona, caminaba con su esposo y de repente a ella en el video se nota que le dan dolores. Y ella cae en el piso de los dolores. Y entonces cuando él se da cuenta, el Señor se da cuenta, comienza a ver qué carro para. Comienza: Señor, pare. La señora tirada allí con dolores. Y él así, pasó camioneta, pasó carro. Mira, lo último que él hizo fue que de la desesperación, digo yo acá, él se arrodilló enfrente del carro que venía. Y bueno, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros a ser tan indiferentes? Por favor, es necesario que no solamente pensemos en nuestras situaciones, pero también en aquellas situaciones que están en nuestro alrededor. Que tomemos medidas para arreglar esto que estamos tratando o que el Señor nos quiere decir en esta noche acerca de esas situaciones no resueltas, porque eso hace parte del proceso de levantarnos los unos a los otros y de impartir unidad y de ser de bendición en los lugares donde Dios nos ha colocado, pero también que vayamos afuera, podamos transmitir un mensaje de amor y de compasión. Solamente el corazón sano es capaz de dar. Por eso es tan importante. Porque si no, siempre vas a estar pendiente. Es que si yo doy, ¿y qué tal que esto? Una vez Dios me regañó, yo creo que lo prediqué, cuando yo decía: ay Señor, pero si yo le doy esa moneda, ¿el qué va a hacer con esa moneda? Se va a fumar droga. Y el Señor me dijo: si no te importa. Entonces, a veces Dios permite que personas se acerquen al carro, a la casa, allí cerquita de ti, y es el mismo Espíritu Santo para probar. Porque dice la palabra, en aquel tiempo preguntará: Señor, ¿cuándo te vimos sin vestido? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos desamparado? Y el Señor va a decir: cada vez que lo hiciste con uno de esos, en esa condición, ahí estaba yo. Olvida la palabra. Se nos olvida. Entonces Dios quiere que despertemos. No solamente es: dame Señor, dame Padre a mí, sino cómo yo puedo también transmitir el amor a otra persona y dejar de ser indiferente. ¿Ven? Dice la palabra para ir terminando. Ahora bien, esto dice: ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó. El hombre contestó que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es. Ahora ves y haz lo mismo. Ahora ves y haz lo mismo. Ahora ves. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar compasión. Dejar la indiferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos usar por Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No cambiarnos de lado, enfrentar lo que tenemos que enfrentar. ¿Qué tenemos que hacer? Ser portadores de bendición desde nuestros hogares, desde nuestras familias. ¿Cuál es el mandamiento más importante que dice la Biblia que debemos tener en cuenta? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el otro, amar al prójimo como a ti mismo. Al prójimo.
Mira a la persona que tienes al lado. Prójimo. Prójimo. Tenemos una idea extraña de prójimo en la cabeza. Como que prójimo es un mendigo. Y prójimo es la persona que está cerca de. Ojo, esposas. Prójimo es tu esposo. Prójimo es tu mamá, los que viven con la mamá. Prójimo es tu hermano. Quizás tú vas a decir que prójimo va a ser mi hermano, ese prójimo. Sí, prójimo es tu hermano. Prójimo es tu esposo, prójimo es tu esposa. Y esto es tan importante que lo recordemos porque dice, amarás a Dios todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Personas que no aman al prójimo simplemente demuestran que no se aman a sí. ¿Cuántos se aman a sí mismos? ¿Y usted por qué anda peleando en su casa? ¿Y usted por qué anda tratando así a la gente? Si usted de verdad se amara, usted entendiera que es voluntad de Dios que esté en paz con todo el mundo. Si usted de verdad se amara, usted entendiera que es voluntad de Dios que no ande peleando con las personas. Porque dice la palabra que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si tú dices que te amas, el fruto se ve en cómo tratas a las demás personas. ¿Tuviste algún tipo de discusión? Ayer tuviste algún tipo de semana peleado con esa persona con la que has peleado. Ese es tu prójimo. Y Dios te está hablando y te está diciendo, pilas que estoy viendo lo que estás haciendo. Ten cuidado. Porque no te halles siendo tú como el sacerdote que cogió y se cambió de lado. Hay gente que sale de la casa, como digo yo, en bombas de fuego, y sacude la puerta y sale corriendo y me voy de aquí. Ten cuidado con esas reacciones. El enemigo está a la puerta. Puedes estar entrando en un lazo del enemigo. Entonces, si tú tanto dices amar a tus hijos, familia, las personas con las que convives, trátalo bien, ¿ok? ¿Cuánto vamos a tratar bien a todo el mundo? A todo el mundo. Trátame bien a mí también. Colócate de pie en esta noche.